En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Entren por su propia voluntad y dejen aquí algo de la alegría que traen. Invita el conde Drácula en el clásico texto de Bram Stoker. Las puertas que conducen al miedo son desconocidas, por lo tanto, existe la posibilidad de que sean peligrosas. Aunque estemos sentados y sentadas en nuestro lugar más cómodo, leyendo algún cuento de miedo o mirando una película de terror, nos agrada sentir ese cosquilleo que nos eriza la piel. ¿Qué experiencias sensitivas nos atraen de las historias de terror? Nada como el chirrido lento de una puerta en la oscuridad de la noche o el abrir repentino de una ventana azotada por el viento para despertar nuestras más elaboradas fantasías espectrales. La sugestión de interpretar cada sonido, cada movimiento a nuestro alrededor como una amenaza nos dice mucho sobre los climas de terror que generan estas historias. Las historias de terror despiertan un miedo particular que reside en la incertidumbre de lo desconocido y al mismo tiempo nos sentimos fascinados y fascinadas por él. Esta semana proponemos sumergirnos y preguntarnos de qué están hechas las historias de terror. Hoy, ¿cómo cuentan historias de miedo los diferentes pueblos? ¿Cómo cuentan historias de miedo los diferentes pueblos? Como siempre, iniciamos este encuentro escuchando a los chicos y chicas de todo el país. Porque Hola, soy Agustín, tengo 11 años y vivo en General Roca. Hola, me llamo Francisco, tengo 11 años y vivo en General Roca. Hola, me llamo Paloma Sugar, vivo en General Roca y tengo 11 años. ¿Por qué te parece que todos los pueblos tienen relatos que generan miedo? Pienso que a alguien en ese pueblo le gusta esos tipos de relatos. Porque cada pueblo tiene sus creencias y hace una historia a base de eso. Pasan cosas que no se pueden explicar y en cada lugar hay cosas diferentes. ¿Conoces alguna historia de miedo en el lugar donde vivís? ¿Y cómo la conoces? No conozco ninguno. No, la verdad es que no. Por ejemplo, el cuero, el tetué, entre muchas otras que me contó mi abuelo. ¿Leíste algún cuento de terror? ¿Cuál? Sí, leí uno que se llama Manos. Y leí uno que se llama El Ojo Amarillo. Leí una historia de terror que se llama La Sombra. ¿Te gustan ese tipo de historias? ¿Por qué? Me gusta en todos los tipos de modos, en películas y también en leer. Sí, me gustan las historias de terror. Porque me gustan ese tipo de historias. Porque a mí también me gustó lo paranormal y las cosas que no se pueden explicar. Ay, Maga, no entendés lo molesto que es tener todo este pelo extra. Decime que encontraste algo que me pueda ayudar en ese libro.
Espero que sí, Luca. Y tanto pensar en lo que te pasa, me acordé de la leyenda del lobizón y sus versiones regionales. Pará, ¿lobo y lobizón tienen relación? Vamos a ver. Para comenzar, las leyendas se inician en la palabra. Pasan de generación en generación porque se narran oralmente. Y no las inventó nadie en particular, ¿no es así? Son anónimas y es común encontrar varias versiones de una misma leyenda porque quien la escucha después la transmite agregando o restando partes, elementos o detalles. Entonces nos pertenecen un poco a todos y a todas. Es así, y por eso comprender la naturaleza de las leyendas es acceder a un saber colectivo. Ojalá podamos encontrar algo para entender lo que me está pasando, por favor. En las leyendas aparecen personajes que nos generan algún que otro escalofrío o nos ponen la piel de gallina o, pensando en vos, Luca, los pelos de punta. Si vos decís que en las leyendas hay pistas para mí, no quiero perder el tiempo. Hay un schnauzer por acá. ¿Escucharon hablar de la luz mala? En el campo y los caminos del norte, la luz mala se aparece por las noches. Encandila a quien la observa y le presenta el alma de algún difunto que pena por ahí. Seguramente conocemos historias como esta. En cada lugar de nuestro país se cuentan muchas y algunas incluso tienen versiones regionales. Las leyendas nacen para explicar un suceso extraño o alguna particularidad del mundo que nos rodea. La explicación puede ser sobrenatural y presentar seres o acontecimientos extraordinarios que desafían a la razón cotidiana. Por ejemplo, el Pombero, un personaje que aparece en el noroeste del país. Sus acciones, traviesas o caprichosas, le dan explicación posible a distintas situaciones. El Pombero abre los corrales para que se escapen los animales, roba tabaco o miel, espanta a los caballos en el monte o rompe bolsas de granos para que las aves se las coman. Pero cuidado, dicen que a veces también se lleva a los chicos y chicas que se alejan solos. Las leyendas son historias que pueden contar el origen de la naturaleza de un ambiente, la importancia de lugares específicos o pueden justificar tradiciones y comportamientos humanos. Los escenarios de las leyendas son variados. Pueden ser espacios abiertos y naturales, solitarios o transcurrir en pueblos y ciudades. Las historias surgidas en las ciudades las conocemos como mitos urbanos y son relatos que hablan sobre los riesgos de vivir en la ciudad. Ocurren en espacios donde lo real da paso a lo extraño y lo conocido es desplazado por lo desconocido. Subterráneos, escuelas, teatros o cementerios son algunos de los lugares en los que ocurren las leyendas o mitos urbanos. Entonces, el mundo conocido se vuelve desconocido. Y de algún modo, reconocer el lugar favorece la verosimilitud de los hechos narrados. Los seres misteriosos de las leyendas surgen de las vivencias y de la imaginación de la gente. Al compartir las historias, el miedo se mezcla con la curiosidad. Puede ser peligroso alejarse de noche solos o solas, y podría interponerse en nuestro camino el lobizón. La creencia popular dice que el séptimo hijo varón de una familia está condenado a transformarse en este animal peligroso cada noche de luna llena. Después de escuchar las historias, es difícil no soñar, ¿eh? Estamos en la Semana del Terror y en la historia del arte y la pintura podemos encontrar muchísimas escenas terroríficas y es porque el terror atraviesa el arte en diferentes periodos, estilos y movimientos históricos. Les voy a mostrar una selección de obras para que observemos lo que sentimos al verlas. ¿No les impresiona el gesto del rostro? Este cuadro de Caravaggio se llama Cabeza de Medusa y fue creado en 1597.
Representa la cabeza cortada de una criatura mitológica capaz de convertir en piedra a quienes la miraban directamente a los ojos. Y viajamos en el tiempo desde 1500 a 1967 para ver la obra de Andy Warhol, un artista estadounidense que creó una serie de obras titulada Gran Silla Eléctrica, para hablar sobre la pena de muerte en su país. Para la clase de hoy les propongo que hagamos una microhistoria de terror explorando las luces y sombras. Y para eso les voy a explicar un poco sobre los conceptos de figura y fondo. Atentos y atentas. Las figuras serán los objetos o formas que ubicamos en el espacio que será nuestro fondo. Vamos a usar algunas de las historias que fuimos conociendo o algo que imaginamos. Pensamos 4 escenas consecutivas que puedan contar una microhistoria de terror. Diseñamos figuras de personajes que dibujamos sobre cartulina negra que pueden ser objetos y personajes. Bueno, voy a agarrar una cartulina negra y voy a hacer un árbol que va a ser parte del fondo, ¿no? Cuando ya lo dibujamos en la cartulina negra, vamos a recortar por el borde la silueta de nuestro objeto o personaje. Bueno, acá terminé el árbol, pero tengo ya algunas recortadas, me adelanté. Entonces, ahora vamos a ubicar estas figuras en una hoja blanca finita, de esas que son para imprimir, y las vamos a ir colocando para armar nuestra escena. Podemos componer las diferentes escenas y cuando nos gusta lo que logramos, pegamos con un adhesivo. Atención, que podemos pegarlas a diferentes distancias de la hoja, ¿sí? Con unas aletas, que sería, le ponemos un cartoncito para distanciar la silueta de la hoja y generar profundidad, superposición y diferentes planos. Cuando terminamos de pegar nuestras figuras, vamos a unir las hojas blancas generando un friso continuo, así, por el borde. Vamos a pegarlo. Ahora lo podemos colgar perpendicular al piso como si fuera una pantalla. La forma para colgarlo puede ser con un alambre que atraviese las escenas o sosteniendo cada hoja con broches o ganchos. Como vemos, las figuras pegadas quedan del lado de atrás ocultas y si jugamos con una lámpara o una linterna provocamos contraluz y logramos que las imágenes se hagan visibles. Y con papel celofán de color sobre las linternas podemos teñir la luz que proyectamos y crear un clima de terror. Lo que produce miedo es tanto lo que vemos como lo que no vemos. Así que, con imaginación y una linterna podemos contar historias tenebrosas. Pero cuidado, porque pueden tener algunas pesadillas. En los sueños todo es posible. Eso no suena para nada mal, pero si agregamos que en los sueños no podemos controlar lo que ocurre, podemos entender por qué a veces pueden dar miedo. Pesadillas, pesadillas. Una pesadilla es un mal sueño que nos hace sentir miedo, terror, angustia o ansiedad. Y hay muchas historias de terror basadas en pesadillas, y algunas son de las más famosas del género. Estar atrapados o atrapadas en un sueño del que no podemos despertar es una escena que se repite en la literatura y en el cine. Esta es la gran potencia de la pesadilla, que se convierte en un escenario trampa, sin reglas, que nos asusta y da miedo. Artistas, autores y autoras han aprovechado el material surgido de sus sueños para crear explorando sus propios temores. Esta semana conocimos al escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. El autor reconocía que usaba constantemente las imágenes de sus pesadillas para dar forma a las historias que creaba. Otro ejemplo es el rey del terror de la literatura actual, Stephen King, que también cuenta que algunas de las mejores historias de terror que ha escrito están basadas en sus propias pesadillas.
Así que la próxima vez que tengamos una pesadilla, después de recobrar la calma, podríamos verla como una fuente de inspiración. Hoy vamos a compartir un cuento de Elsa Bornemann. Si no la conocen todavía, les cuento que es una de las más destacadas escritoras argentinas para niños, niñas y jóvenes. Tiene muchísimos libros publicados y es una de las impulsoras del género de terror pensado para las infancias. Les voy a leer La Luisona, un cuento sobre la leyenda popular del lobizón. Como contábamos antes, las noches de luna llena o en noches muy claras se transforma en un animal parecido al perro o al cerdo. Y así convertido en lobizón, va por los gallineros comiendo excrementos y por los cementerios desenterrando restos humanos. Pero escuchemos lo que imagina Bornemann. Al regresar a Buenos Aires de uno de sus frecuentes viajes de negocios, el empresario Jerónimo Nosiglia traía consigo a una niña. Su esposa se opuso de inmediato a la llegada de aquella niña, pero luego se encariñó mucho con ella. Esta niña se llamaba Luisa, pero le decían Luisona porque era muy alta para sus 10 años. Antes de llegar a Buenos Aires, Luisona vivía en un lugar pobre y con muchos hermanos. La familia se fue al country donde tenían una casa para pasar las vacaciones. Debido a que la familia Nosiglia era numerosa, 3 hijos y empleados, Luisona tuvo que dormir en uno de los vestuarios que estaban alrededor de la piscina. Para ella, esto era como un hotel 5 estrellas comparado con su casa. Todo marchaba muy bien hasta la noche en que se celebraba el cumpleaños de Jerónimo. Esa noche, Luisona se sintió mal y al acabar la fiesta, bajo una hermosa luna llena, los perros de todas las casas vecinas comenzaron a ladrar. Después de esto, a la mañana siguiente, las mascotas de una casa vecina amanecieron muertas. Pasó el mes y nada extraño volvió a pasar hasta que al siguiente mes ocurrió un incidente similar, posterior a la noche en que comenzaba un torneo de tenis en el que participaban los hijos de Jerónimo. En este incidente murieron las mascotas de la familia Nosiglia. Aquella noche, las criadas de la casa vieron cómo un lobizón mataba a las mascotas. Ellas trataron de detenerlo con unas escobas, pero este se escapó. Cuando las criadas contaron este hecho a los policías, estos no creyeron mucho. Un lobizón era para ellos como un hombre lobo, por eso la historia resultaba imposible. Una de las criadas contó que este tipo de criaturas nacía después de 7 nacimientos del mismo sexo. Es decir, el 7º hijo resultaba ser un lobizón, producto de un extraño hechizo. Entretanto fueron a ver cómo se encontraba Luisona. Sin embargo, esta había desaparecido. Pensaron que se la había llevado el lobizón. De madrugada, a las 6 de la mañana, Luisona apareció, toda pálida y sucia. No hablaba nada. En el transcurso del siguiente mes, la gente se fue preparando según lo narrado por la criada de Jerónimo. Ella les dijo cómo podían matarlo y que solo aparecía en luna llena. Para matar al lobizón debían usar balas de plata bendecidas o un facón bendecido que tenga el mango y la hoja en forma de cruz. Cuando llegó la temida noche de luna llena de mitad de marzo, Tierra Galana en pleno se mantuvo alerta. En la casa de Jerónimo, para mayor precaución, colocaron a Luisona a dormir en un colchoncito junto a la cuna de Milagritos. A las 2 menos cuarto en la casa de los Nosiglia, el llanto de Milagritos interrumpió la tensa calma. Todos subieron rápidamente a ver lo que sucedía. Milagritos estaba ilesa, pero Luisona no se encontraba en la habitación. Una de las criadas pensó que el monstruo había raptado a Luisona y que además había desgarrado parte de la manta rosa que cubría la cuna. Los hombres buscaron toda la noche al monstruo. Después de muchas horas solo encontraron a Luisona muerta tirada en una zanja. Una de las enfermeras que acomodó su cuerpo en la camilla se percató de la herida de bala que ésta tenía. La bala era una de las de plata y en sus manos Luisona tenía una de las hebras de lana rosa de la manta de la cuna de Milagritos. Sin duda Luisona era lobizona. En ella se había cumplido el hechizo por el hecho de ser la 7ª hija mujer.
Queremos escuchar qué piensan los pequeños monstruos y las pequeñas monstruas de nuestro país. Porque Para vos, ¿cómo van cambiando los miedos que sentimos a medida que crecemos? Los miedos que van cambiando a medida que crecemos son tipo, cuando vos sos chiquito, lo que pensás son tipo en monstruos o cosas así. Y cuando ya vas creciendo pensás en cosas un poco más reales, como que, o sea, que pueden pasar, como que te secuestren o que te asesinen o cosas así. cuando sos más chico tenés miedos más irreales que no pueden suceder. Pero a medida que vas creciendo tenés sueños más reales. Para mí van cambiando porque los pensamientos y las preocupaciones de las personas van cambiando. ¿Qué miedos tenías cuando eras más chico o chica? Los miedos que tenía cuando eran chicos eran los monstruos y ese tipo de cosas. Cuando era chico, yo tenía mucho miedo a los monstruos. Tenía miedo que si me comía las semillas de las bananas, me iba a crecer un árbol en la panza. ¿Qué distintos tipos de miedos se te ocurren? Los distintos tipos de miedos que se me ocurren son que algún día como que me estén mirando por la ventana o que alguien está abajo de mi cama o que alguien me venga a robar. Que vengan a tu casa o que te miren por una ventana. La claustrofobia, el miedo a quedarse solo y a las miradas de las personas. ¿Qué haces cuando tenés miedo? Yo lo que hago cuando tengo miedo, intento ignorarlo, tipo haciendo otra cosa y eso. Cuando tengo miedo suelo cantar alabanzas porque me tranquiliza. Intento distraerme con otra cosa. Por ejemplo, jugar a la Play y, no sé, usar el celu. ¿Cómo te sentís, Luca? Desorientado. Todo lo que vimos me hace pensar, pero no sé cómo volver a la normalidad. Estamos como dentro de una historia de terror y por eso esta semana fuimos explorando las características que componen al género literario terror. Sí. Con todo lo que leímos y compartimos, entendí que la base del miedo es sentir que no tenemos el control de lo que ocurre. Y las formas literarias y artísticas trabajan mostrando lo que nos asusta, pero también haciéndonos entender que hay algo que no se nos revela. Y lo que no vemos nos asusta todavía más. Tratemos de pensar. Por suerte, no estás solo y vamos a resolver esto. Estoy segura. No puedo seguir así, Maga. Vos solo tenés un mechón gris en el pelo. Yo me estoy convirtiendo en una alfombra. No tengo idea cómo voy a explicar esto en mi casa, Maga. Esto es un desastre. Vamos a concentrarnos. Esto tiene que ser un mal sueño. Vamos a intentar despertarnos juntos y juntas. Luca, cierra los ojos. Confía en mí. Ok. Ahora respiremos con tranquilidad y vamos a despertarnos en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Sí, volví. Soy yo. Lo conseguimos. Ahora sí, vamos a volver sobre nuestros pasos para reforzar algo de todo lo que fuimos compartiendo esta semana. ¡Qué alivio! Bueno, igual, Luca, tío, que te queda muy bien lo de joven lobo, ¿eh? Iniciamos la semana de una manera muy diferente porque nada parecía normal. El miedo es una emoción asociada a sensaciones corporales potentes. Nos agita o nos pone la piel de gallina. Podemos leer terror clásico, realista, fantástico o escuchar leyendas y mitos urbanos que también producen miedo. Buscando respuestas, exploramos los inicios del terror como género literario. Ahora sabemos que pertenece al género terror cualquier texto que busque lograr un efecto de inquietud en quien lee, más allá de los elementos que utilice para conseguirlo. Repasamos algunos de los personajes y apariciones característicos del género y escapamos de vampiros, fantasmas, zombies, demonios y monstruos fantásticos como Frankenstein y los hombres lobo.
Conocimos y leímos autores y autoras que nos hacen temblar. Aprendimos que el terror encuentra escenarios diferentes y se reinventa, pero que parte de su efectividad tiene que ver con ubicar los sucesos en espacios que creemos conocer y descubrimos de un modo diferente. Y nos preguntamos, ¿por qué nos atrae asustarnos con historias como estas? Aunque no a todos y a todas nos atraigan las historias de terror, podemos decir que es una manera de controlar el mundo de lo desconocido. Así que contamos historias, las escribimos, creamos escenarios y obras plásticas de miedo. Filmamos películas de terror, porque nos gusta tener los pelos de punta. ¿Sigue todo como siempre? Parece que sí. Tranquilo. Ya estamos terminando nuestro último día de esta semana dedicada al terror como género literario. Y lo más importante de hoy es que ya soy yo mismo. ¡Aleluya! Antes de que recuperáramos nuestra apariencia, hablamos de las historias de miedo que se cuentan de modo oral y que nos pertenecen a todos y a todas. Nos referimos a las leyendas y los mitos urbanos. Y construimos nuestra propia microhistoria de terror en la clase de plástica, jugando con figura y fondo y una linterna para que las sombras hicieran el resto. Y nos arriesgamos al territorio de las pesadillas, que son el escenario de muchas historias de terror, y así nos despertamos del sueño. Y ya nos vamos con una nueva pregunta para una nueva semana. ¿Cómo funcionan los sistemas? Qué bueno, era solo un sueño.